En esta vigilia de viernes, el pastor Caleb Moon, quien es el obispo de África de las Iglesias Unidas de Santiago de Jesucristo y pastor a cargo de la iglesia Mamin Nairobi, nos predicará con el mensaje titulado La madurez para ser un creyente más firme. Él ha sido enviado como misionero de África en septiembre del año pasado y está llevando a cabo la misión de África con pasión. Esperamos que reciba mucha gracia por la prédica. Aleluya, amados hermanos, es un gusto y doy toda la gloria a Dios Padre poder verlos a través de este mensaje. También agradezco a la pastora principal quien me permitió compartir el mensaje desde el altar. Aunque mi estatura no era muy alta, era considerado más alto que la estatura estándar. Sin embargo, mi hijo es 10 centímetros más alto que yo. Por ende, cuando converso con él, debo hablarle mirando hacia arriba. La estatura de los adolescentes coreanos se ha elevado bastante. No solamente la estatura, sino también el peso. Tanto su contextura como su estatura se ha incrementado. No obstante, el problema es que a pesar de que la estatura y la contextura se ha vuelto más grande, la constitución física se está debilitando. Se conoce que no solo la constitución, sino también el rendimiento físico también se está debilitando. Podemos aplicar este mismo fenómeno en nuestra vida de fe. Solo porque la contextura se haya agrandado, la constitución o rendimiento físico no se vuelve fuerte. De igual manera, solo porque la iglesia lleve muchos años o por haber llevado mucho tiempo congregándose, no se puede decir que su fe es madura ni que es pleno espiritualmente. Las iglesias coreanas se han vuelto elegantes y grandes externamente y parece que se reúnen muchos, pero no parece que la constitución espiritual de los creyentes haya mejorado. El pasaje de hoy es como si Jesús hubiese realizado un seminario pastoral al abandonar temporalmente Galilea con sus discípulos. Cesarea de Filipo era una región que está al pie de la montaña de Hermón, que está en el extremo norte de Israel. Es un lugar relativamente tranquilo. Compartió durante mucho tiempo con los discípulos y está chequeando cuánto ha crecido la fe de los discípulos. Para ello Jesús preguntó a los discípulos, primero en el verso 13 del pasaje de hoy, les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y luego en el versículo 15 preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Pese a que los otros discípulos no lograban responder, Pedro respondió en el verso 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así pasó la primera pregunta y escuchó el elogio de Jesús de que su fe había crecido. Mas no logró pasar la segunda pregunta. En la segunda pregunta, cuando Jesús dijo que sería ejecutado y que resucitaría al tercer día, Pedro respondió en el versículo 22, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Jesús, quien escuchó estas palabras, exhortó severamente a Pedro. Si vemos el resultado, la fe de Pedro había crecido. Sin embargo, no era madura. Aunque la contextura de fe había crecido, le hacía falta rendimiento a la fe y asimismo la profundidad espiritual. Por ende, todavía no lograba entender la profunda voluntad de Dios. Por medio del presente retiro, la gracia y bendición ha rebosado por la obra del fuego del Espíritu Santo y los hermanos de Manmin habrán crecido en la fe. No obstante, quiero compartir el corazón del Señor, quien desea que sean creyentes más firmes, es decir, un creyente que llega a la madurez sobrepasando el crecimiento con el mensaje titulado La madurez para ser un creyente más firme. En primer lugar, para ser un creyente mucho más firme, debe tener el centro de su vida muy bien formado y establecido. La intención por la que Jesús preguntó a los discípulos era para averiguar si el centro de la vida de los discípulos estaba bien formado y establecido.
La respuesta de Pedro a la pregunta de Jesús que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, es como confesar que Cristo es el centro de su vida. La confesión de Pedro parece ser obvia, pero en la sociedad judía de aquel entonces era algo bastante impactante, tanto a nivel del país como también a nivel social. Para los judíos, el pilar o soporte mental era Moisés o David. La base entera de la vida de los judíos era la enseñanza de Moisés. Pero Pedro está confesando que el centro de su fe es Jesús y no Moisés ni David, y que además es el amo del mundo y centro de toda vida humana. El hecho de decir estas palabras en aquella época era como para ser apedreado y morir. Podemos pensar que la esencia del primer pecado que cometió Adán y Eva fue el egocentrismo. El enemigo y diablo tentaron a Adán y Eva, que vivían teniendo a Dios como el centro, a que vivan egocéntricamente. Génesis 3:5 cita, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Los tentaron diciendo que pueden ser como Dios. A partir de ese momento, esta generación llegó a tener como centro a sí mismo y no Dios. En otras palabras, se convirtió en una generación que ha perdido el centro. ¿Qué pasará si un carro que corre a gran velocidad pierde el equilibrio? ¿Qué pasará si un barco que navegaba con fuerza en medio de las olas bruscas perdiera su equilibrio? Eso desemboca en un accidente. Es igual con la vida. Si la vida pierde el centro, será tambaleado grandemente. Pasará un accidente. El hogar también, si pierde su centro, será destruido. Un edificio también, si pierde su centro de equilibrio, se derrumba. Toda teoría y doctrina también, si su centro es sacudido, se desmorona. Y los problemas complejos, fracasos y errores graves surgen mayormente cuando ha sido sacudido al perder el centro. El método de evadir más fracasos y errores graves está en centrarse. El punto de inicio del éxito y felicidad está en tomar firmemente el centro. Entonces, ¿cuál debe ser el centro de la vida de nuestros hermanos? La razón de vivir y el centro de vida de los creyentes es Jesucristo. Aún así existen muchas personas que, alejándose del centro llamado Jesucristo, viven egocéntricamente teniendo como centro al ser humano, a lo material y al mundo. ¿No es así? Cuando Jesucristo no logra ser el centro de nuestras vidas, llegamos a perder toda la bendición que Dios ha dado. Cuando Adán y Eva perdieron su diocentrismo, perdieron también el paraíso. Cuando el rey Saúl no obedeció a la palabra y perdió su centro, perdió todo. Cuando Judas Iscariote perdió el Jesús centro, traicionó a Jesús y murió suicidándose. Hoy también muchas personas, al no poder encontrarse con Jesús, quien es el centro de la vida, llevan una vida sumamente inquieta, ansiosa e infeliz. Jesucristo es nuestro amo y el centro de nuestras vidas. Pablo conocía claramente esta verdad, por lo que confiesa de la siguiente manera en Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sin embargo, ¿qué clase de vida deberemos llevar para vivir esta confesión en nuestras vidas? Sea lo que sea que hagamos, debemos pensar primero en Jesús. Cuando nos despertemos, también debe venir primero Jesús a nuestra mente. Al trabajar también Jesús debe venir a nuestra mente. Asimismo, al comer, y sea lo que sea que hagamos. Sea lo que sea que hagamos, debemos pensar primero en Jesús. El barco que navega por el océano va pasando por olas peligrosas. A pesar de que el barco se sacude sin cesar por las olas fuertes, la razón por la que no se hunde es porque ha dejado creado el centro del barco de manera firme debajo de él. Cualquiera, si no está parado teniendo a Dios como su centro, será sí o sí hundido por la tormenta y olas que llegan a su vida. No obstante, existe otra parte más importante en la confesión de Pedro. La confesión de que el Señor es el Cristo es también importante, pero también confesó que es el Hijo del Dios viviente. Creo que hoy en día en el cristianismo ha desaparecido esta expresión viviente o vivo. No deben decir solo tú eres el Cristo y el Hijo de Dios. Deben decir el Hijo del Dios viviente. Nietzsche de Alemania, quien es el
quien en el mundo es considerado como un filósofo excelente, dijo: Dios ha muerto. En aquella época, la iglesia alemana, al escuchar estas palabras, no se quedó quieta y protestó contra Nietzsche, diciendo: ¿Cómo así que Dios ha muerto? Eso es negar a Dios, profanar la iglesia. Discúlpese con la iglesia. Al refutar así la iglesia de Alemania, Nietzsche dijo: ¿diría yo eso sin fundamentos? Yo tengo fundamentos de por qué Dios ha muerto. Entonces la iglesia de Alemania le preguntó de nuevo: ¿qué es ese fundamento? Y el filósofo les respondió: el fundamento de ello es que las iglesias de Alemania son inertes. Mira esa iglesia de Alemania. Esa es la evidencia que Dios ha muerto. Una iglesia así es la tumba de Dios. La iglesia alemana, que escuchó el sarcasmo de que Dios ha muerto por la inercia, también ha hecho mal. Mas Nietzsche, quien perdió a Dios, quien es el centro de vida, tuvo una muerte solitaria y miserable en un asilo con una enfermedad mental. Por tanto, nosotros, Manmin, no debemos ser una iglesia inerte o pasiva como la iglesia alemana de aquel entonces, sino ser una iglesia que llega a ser un escenario de actividad de Dios, quien vive y obra continuamente, así como la confesión de Pedro. Agradecemos a Dios Padre vivo, quien permitió que se manifestara por el Espíritu Santo la gran obra de sanidad, tanto en el lugar del retiro como también trascendiendo el tiempo y el espacio a través del retiro de verano, cuando la pastora principal oró. Ya han pasado 11 meses desde que he sido enviado a la iglesia en Nairobi de Kenia. Kenia es una ciudad que está a 1.700 metros a nivel del mar, metros sobre el nivel del mar. Al ser baja la presión atmosférica, el problema era que para los coreanos decían que es difícil de digerir la comida. Yo también estuve bien durante todo ese tiempo. Sin embargo, hace poco, cuando cumplía 8 meses de estar allí, sufrí porque no podía digerir bien durante casi un mes continuo. Yo me cuidé pensando que estaría mejor después de unos días. No obstante, no mejoraba en lo absoluto. Antes, si no digería bien, unos días después me recuperaba. Esta vez no digería bien durante un mes continuo. Entonces yo pensé: mi estómago sano aguantó bien, pero ahora que han pasado unos 8 meses, mi capacidad de digerir debe haber disminuido. Yo había escuchado que eso pasaba y realmente en Nairobi uno no puede digerir bien, así que supongo que debo vivir con este inconveniente. Y en el instante que me iba a resignar pensando así, me acordé de la palabra que la pastora principal me dijo cuando me enviaba a Nairobi. Ella me dijo: de ninguna manera debe pensar que en Nairobi uno no puede digerir bien. Nunca debe decir ello ni de palabras. Debe superarlo, debe vencerlo. Así que yo cambié nuevamente el pensamiento. Tomé como arma el pañuelo poderoso sobre el cual el pastor principal ha orado y tuve mi lucha contra el enemigo y diablo que obra en mi estómago. Después de una semana, el Dios viviente obró. Eché fuera al enemigo y diablo con el pañuelo poderoso y volví a tener un estómago sano. Y ahora no tengo preocupación alguna con respecto a la digestión. Doy toda la gloria a Dios Padre vivo. La iglesia Mami Nairobi fue una iglesia donde se manifiesta el poder de Dios, quien vive y obra en el espacio del pastor desde el tiempo del pastor Myung-ho Jong. Ustedes conocen ello, ¿verdad?
Incluso ahora se está manifestando la obra de sanidad continuamente en el espacio del pastor principal y pastora principal. Yo, yo últimamente ofrezco a menudo la oración siguiente. Dios Padre, quien escucha siempre mi oración, gracias. Porque cuando oro por los hermanos me dan muchos testimonios de que han sido sanados y que recibieron respuesta. No solo una o dos veces, sino al ellos dar testimonios continuamente, yo también al creer en que Dios Padre respalda mi oración, llega a ofrecer esa oración. El pastor Boaz, presidente de pastores de la iglesia Mumi Nairobi, quien asistió al presente retiro, su hijo nació hace unos meses y lo llamó Caleb. Mi nombre en inglés es Caleb. Entonces, ¿por qué lo habrá llamado Caleb como yo? Cuando le pregunté, me dijo lo siguiente. Una vez estaba en camino a la iglesia para, para dirigir el culto el domingo. Yo estaba yendo a la iglesia y le entró una llamada urgente al evangelista Víctor, quien maneja. Le comentaron que la esposa del pastor Boaz estaba hospitalizada para dar a luz y que se encontraba en una situación peligrosa. Al ser una situación urgente, yo oré por ella por el celular en el carro antes de llegar a la iglesia. Y al ser respondida de enseguida, ella dio a luz bien y que por eso le dio el nombre Caleb. Nosotros también, nosotros Manmin, para ser una iglesia más firme y creyentes más firmes, debemos tomar a Jesucristo como el centro de vida y hoy también, siguiendo la guía de Dios, quien vive y obra con el Evangelio de Santidad. Sé que ustedes y yo cumpliremos la misión mundial con la pastora principal. Luego, en segundo lugar, para ser creyentes más firmes, debemos avanzar hacia la madurez, más allá del crecimiento. Jesús proclamó que edificaría iglesias sobre la roca, dirigiéndose hacia Pedro, quien a diferencia de otros discípulos tenía enderezado correctamente el centro de su fe. El verso 18 del pasaje de hoy dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús elogió a Pedro, quien confesó así su fe en el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. En simples palabras, elogió diciendo que Pedro, a diferencia de otros discípulos, ha crecido mucho en la fe al punto que podría ir al cielo aunque muera ahora. Mas lo sorprendente es que Pedro de enseguida hace algo inmaduro. Cuando Jesús dijo que debía ser muerto y resucitar al tercer día, en el verso 21, Pedro le respondió así en el versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús exhorta a Pedro de manera severa en el verso 23. Dice: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el seminario pastoral de Cesarea de Filipo, cuando el Señor chequeaba la fe de los discípulos, la fe de los discípulos ni siquiera había crecido todavía. Al menos la fe de Pedro había crecido, pero no era madura. Eso es lo que nos está indicando. En Mateo 16, 22 dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Acá cuando dice reconvenir, en griego se dice epitimao. Significa reprender, regañar o apelar. Por más que no encaje a su pensamiento, ¿cómo se atreve a reprender o amonestar a Jesús? Pero Pedro lo hizo así. Jesús, por favor, no diga eso, porque dice algo tan vano. Al decir así, Jesús le dijo en el verso 23, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Aquí, en griego, cuando dice tropiezo, es escandalón. Esta palabra significa
piedra de tropiezo o obstáculo. Hace poco le había dicho roca, es decir, como ese peldaño de apoyo, pero luego llegó a ser un tropiezo. Podríamos decir que había crecido pero que no era maduro y por ende estaba teniendo un comportamiento imperfecto. La iglesia, podríamos decir que la iglesia está conformada por dos tipos de hermanos. Hay hermanos que son como Petra, es decir, la roca, como también hermanos que son como escandalón, que es el tropiezo. Existen hermanos que tienen rol de piedra de apoyo para la iglesia y el reino de Dios, como también hay hermanos que llevan el rol, hacen el rol de piedra de tropiezo. Y resulta y acontece que la tendencia de ser así la piedra de tropiezo o piedra de apoyo está en todos nosotros, en una sola persona también. Así que debemos siempre tener misericordia de otros, tener compasión. Y sobre uno mismo siempre debemos tener cuidado al pensar que uno también puede hacer así. 1 Corintios 10:12 dice así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Así una persona que se ve como una piedra de tropiezo al tener muchos errores en sus palabras y acciones, deben ustedes albergarlo y orar por él diciendo, si esa persona también es transformada, podrá ser un creyente más excelente que yo. Pablo también fue transformado, Pedro también se ha transformado, llegó a ser un gran obrero. Pero, y también, al contrario, uno, al pensar también, yo también podría ser una piedra de tropiezo, entonces debe chequear siempre a sí mismo, ir enderezando a sí mismo como una piedra de apoyo, como un peldaño de apoyo. Ustedes son hermanos que son piedra de apoyo o peldaño de la iglesia Aumín o piedra de tropiezo. Aunque haya alcanzado crecimiento de la fe, si su carácter o corazón de la fe no es maduro, es grande la probabilidad de ser una piedra de tropiezo. Porque surgen muchos problemas en muchos hogares, porque a pesar de que ha crecido físicamente y ha llegado a ser adulto, se ha casado y ha tenido hijos, al no ser maduro en su carácter, ni maduro mentalmente, ni maduro espiritualmente, llega a pelear entre cónyuges por algo insignificante, al no cuidar del hogar y al tomar licor y al irritarse surgen problemas en el hogar y también discordia. Lo que los esposos deben recordar sí o sí es la palabra de 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Si ha crecido físicamente y se ha casado, debe dejar ahora ese pensamiento como de un niño, ese carácter como de un niño pequeño y dejar esa actitud o postura como de un niño pequeño, sino volverse maduros como adultos. Por eso existe un dicho que dice que la vida no es envejecerse, sino madurarse, ir madurándose. La meta del crecimiento es la madurez. Una fruta es rica cuando ha madurado. Por ejemplo, una manzana cuando se madura llega a ser rojiza. Y así, si nuestro carácter, si nuestra fe se profundiza y nuestro espíritu va dando frutos al madurar, cuando se alegrará Dios Padre. Lucas 2:52 dice, y Jesús creció en sabiduría y estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Jesús creció en estatura y creció así físicamente, pero no terminó con crecer, sino también fue maduro al crecer en sabiduría también. Espiritualmente también fue maduro delante de Dios y socialmente era maduro ante las personas. Jesús no terminó con crecer físicamente, sino también fue maduro en cuanto a la inteligencia, en sabiduría, espiritualmente y socialmente. El crecimiento físico del ser humano se detiene en algún momento, pero la madurez mental, de carácter y espiritual se da durante la vida entera.
en el transcurso de la vida. Por eso Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es, en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Dios nos ama tal como nosotros somos, pero no desea que nosotros quedemos tal como somos. Dios desea que nosotros seamos maduros. Una persona madura es sabia y es sobresaliente en su capacidad de discernir y entender. Cuando pasa algún problema, sabe entender y reconocer el origen de ese problema. Tal como dice en Filipenses 4:11 al 12, una persona madura sabe ser autosatisfecha. Como dice 1 Tesalonicenses 5:18, agradece en todo. Una persona madura, como dice en Efesios 6:18, es una persona que ora en espíritu. Muchos problemas de la vida surgen de la inmadurez. Si es inmaduro, se irrita fácilmente, es muy inconstante en sus emociones, habla fácilmente y decide fácilmente, fácilmente malentiende y es herido por las palabras de otros y al tener un pequeño problema llega a estar inquieto. Pero una persona madura es diferente, tiene profundidad, tiene peso en sus palabras, tiene esa vista, también ama a diversas personas y también se acostumbra bien a los cambios, sabe considerar a los demás, piensa en todos, piensa en la iglesia. El carácter de Jesús es un carácter maduro. El lenguaje de Jesús es un lenguaje profundo. Para la humanidad dio su vida. Y así podemos ahí aprender la cumbre del amor maduro en la vida de Jesús. Amados hermanos, a través de los aspectos de Jesús, espero que dejen la inmadurez en su carácter y contenido de su fe y que lleguen a esa madurez, aunque parezcan que han recibido algún cargo de deber con el transcurso del tiempo. En tercer lugar, para ser creyentes más firmes, debe fortalecer más la constitución de la madurez a través del entrenamiento espiritual. Pedro, aún después de ello, por esa fe que no es madura, cuando Jesús oraba antes de cargar la cruz en Getsemaní, al punto que su sudor se convertía en sangre, Pedro estaba durmiendo. Y después cuando Jesús fue capturado, Pedro negó 3 veces a Jesús. Y esto parecía que todo estaba en la fe, pero al no ser... Y esto fue porque aunque parecían que todos tenían fe, al no ser madura la fe, se dieron esas secuelas de la vida de fe. Por eso cuando Jesús, después de resucitar, encontró a Pedro, le preguntó 3 veces si lo amaba. Y así le enseñó cuál era el verdadero amor espiritual y lo entrenó espiritualmente para que pueda tener esa constitución de fe madura. David, cuando era un pastorcillo de ovejas, fue ungido por medio del profeta Samuel. Era alrededor de 17 años, tenía alrededor de 17 años, y con ser ungido no fue rey de inmediato. Él llegó a ser rey oficialmente a los 30 años, y Dios hizo que él pasara casi 13 años, tiempo de sufrimiento y persecución por el rey Saúl hasta llegar a ser rey. ¿Por qué habrá sido así? Porque si llegaba a ser rey a los 17 años, no iba a poder gobernar bien el país al ser un rey maduro. Y lo probó durante mucho tiempo para hacer que fuera un rey maduro. Y el apóstol Pablo también, cuando conoció a Jesús en el camino a Damasco, fue llamado como el apóstol de los gentiles, pero no empezó su vida de apóstol de inmediato. Si leemos en Gálatas 1, del 17 al 18, tuvo un tiempo de madurez por la oración y palabra durante 3 años en Arabia. Jacob también, aunque llegó a tener esa primogenitura de su hermano Esaú, no recibió la bendición de primogénito de inmediato. Dios hizo que él madurara en su carácter y fe para ser el padre de las 12 tribus al pasar ese tiempo de prueba durante 20 años con su tío Labán. El crecimiento es fácil en un corto tiempo, pero la madurez tarda un tiempo largo.
qué clase de entrenamiento se necesitará para hacer una iglesia que había más, que es usada más y para ser creyentes más firmes. 1 Timoteo 4, del 7 al 8 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Es el entrenamiento de dar frutos al practicar la palabra en la vida. En el último tiempo, la palabra debe ser el criterio, el barómetro. Dentro de la palabra, nuestra fe, nuestro carácter debe ser maduro. Y así debe haber esas palabras, y las palabras y en las acciones debe haber esa disciplina. El presidente, el Robert Woodruff, quien era el presidente de Coca-Cola, dijo que en sus venas no corría sangre, sino Coca-Cola. En la vena de ustedes debe correr la sangre, Jesús, la sangre de la palabra de Dios. Y así debemos saber decir que todo nuestro interior está lleno por Jesús. Debe estar lleno del Evangelio de santidad. Yo abrí la Academia Manmin Nairobi, en la iglesia Manmin Nairobi, y ya ha pasado un semestre y hay graduados y yo me estoy encargando, estoy a cargo del Seminario Internacional Manmin y también del curso de coreano, de entre muchos cursos. Y hasta ahora en lugares en los lugares que se necesitan, tanto en Kenia o fuera de Kenia, voy una vez al año de viaje misionero para compartir el Evangelio de santidad. Hasta ahora lo había hecho así. Pero con 2 cursos al año, yo entendí que hace bastante falta para compartir el Evangelio de santidad. Así que ahora, todas las semanas, el martes, estoy realizando el Seminario Internacional Manmin por internet y así estoy dictando el Evangelio de santidad. Así todas las semanas estoy dictando el curso. Y así, aunque haya un lugar que pida este Seminario Internacional Manmin desde un lugar retirado a 300 o 500 kilómetros, antes yo tenía que ir de viaje misionero para enseñar el Evangelio de santidad. Pero ahora estamos conectados por internet y así estamos haciendo para que aprendan cada semana. Yo visito una vez y les digo que no puedo visitarles siempre. Por ende, les digo que aprendan el seminario internacional a través del internet. También tenemos la herramienta llamada Zoom y así podemos realizar. Bueno, en África se usa más Google Meet que Zoom y así llego a realizar los cursos virtuales. Y yo les digo, por ejemplo, cada uno podría escuchar el curso por el celular, pero yo les digo que si se reúnen más de 30 personas para escuchar el curso, que la iglesia muy Nairobi ayudará o apoyará con un monitor de televisión. Y así hay 12 grupos que escuchan entre varias personas y en cuanto a número, 250 personas cada semana están aprendiendo el Evangelio de Santidad. Y así regalamos el monitor TV y así se han fundado 2 células locales que quedan a 400 kilómetros de distancia. Y así, al expandir la reunión de oración de manera virtual, desde diferentes lugares de África están también participando en la reunión de oración de Daniel.
그래서 뭐 얼마든지 강의를 들을 수 있습니다. 이렇게 또 당연히 허락해야 되지 않겠습니까? 그러다 보니까 지금 뭐 300명 이상, 뭐 지금 제 생각에는 한 1000명 이상은 Yo estoy 모일 수가 proyectando 있겠다. para que 이거는 1000 뭐 제가 안 personas 그러는 puedan 건 아니고요. reunirse para este curso. 하나님께서 하신 거예요. No es algo 제가 que yo 무슨 hago, sino es lo que 계획을 Dios 세우고 Padre 가서 hace. 이 Yo 강의를 들어서 simplemente hago el plan, 그냥 강의를 lo 듣고 있습니다. ejecuto. 정명호 목사님이 열어놓은 그곳에 Y realmente el 또 pastor Myung Jong ha 정명호 dejado 목사님 muchas 또 bases. 후임으로 다른 Y al yo ir 거기서 뭐 비숍이라고 부르는데요. como 비숍이 sucesor, 오셨으니 정명호 목사님 대신 그럼 이번 해에 오셔서 강의해 주세요. me piden que yo vaya y les 그럼 dicte 이제 el curso. 매년 올 수가 없고 Entonces cuando voy yo les digo que no puedo venir todos los años, sino que todos los 온라인을 통해서 martes 매주 강의를 dicto la 들으세요. clase por medio del 한 번 강의 internet. 듣는 게 좋습니까? 매주 듣는 게 좋습니까? 그럼 다 매주 듣는 게 좋다고 하니까. Entonces ellos prefieren escuchar así durante varias semanas y no una vez al año, así. 강의를 듣고 있고요. 선교를 Y así muchos pastores están escuchando este Evangelio de Santidad. 전하고 있습니다. Y así estamos difundiéndolo activamente. 기도에도 그 지역은 뭐 밤에는 참 차량으로 왕래하기가 좀 También, 힘들고요. como hay peligro para asistir a la reunión de oración por la noche, 좀 멀리 사시는 hay hermanos que viven muy lejos, por lo que también 분들에게도 온라인 estamos realizando, 철학 기도회를 bueno, ellos están participando a la reunión de oración de Daniel por internet desde diferentes partes de África. 다니엘 철학 기도를 더 하고 있고요. 어떤 때는 몽고 또 나미비아 우리 선교사님도 뭐 가끔 인도에서도 들어오고요. 뭐 케냐 안에서 400km, 500km 뭐 이런 데서 또 다니엘 철학을 같이 하기 위해서 들어오고 있고요. 이렇게 지금 Y así los hermanos se están conectando para realizar la oración de Daniel. 케냐로 파송 받을 때 온라인 선교에 힘을 쓰라는 Y cuando la pastora principal me envió a África, me dijo que me esforzara también por la misión por internet. Y creo que Dios Padre ha venido abriendo los caminos. 오는데요. 한 번은 Una vez 또 경험이 pasó, experimenté lo siguiente. Cuando fui a dictar el seminario internacional Manmin en una región llamada Mombasa, que queda a 500 kilómetros de distancia, 떨어져 있을 거예요. un joven 그곳에 가서 이제 que vivía cerca de 글들을 봐야 되니까 la iglesia filial de Mombasa 하는데요. 그 몬바사 그 지도에 escuchó que un extranjero venía a realizar una reunión o cruzada y llegó a albergar un mal corazón. Aquí con extranjero se refiere a mí 나쁜 마음을 먹었다. y creo que pensó que un extranjero tendría dinero, 포스터도 붙이고 이렇게 cuando en realidad no es que yo tenga dinero. 돈이 좀 Pero dice que este joven preparó un cuchillo largo con el objetivo de quitar dinero 있을 목적으로 y llamando a unos 20 jóvenes de la misma edad, dice que tramó ese plan para quitar dinero. Y a pesar de que se estaba tramando esta situación peligrosa, 음모를 꾸몄다. tanto yo como también el equipo misionero no conocíamos, nadie conocía, y ni siquiera esta iglesia filial de Mombasa 물론 que realizó el seminario internacional no sabía 지교에 esta verdad. 원래는 몬바사 MIS Sin embargo, alguien de aquel barrio, 강의를 하고 그 nosotros ni siquiera sabemos quién es esa persona. Esta persona llegó a saber esta situación, esta verdad, y en vez de indicarnos, dice que llamó y denunció 어떻게 뭐 소문 de una vez a la policía. 그래서 우리에게는 얘기를 해주지 않고 이제 경찰에 신고를 한 겁니다. 예? 그래서 이제 Entonces, en vez de indicarnos, primero denunció a la policía y nosotros que no sabíamos nada, pudimos terminar exitosamente todo el seminario y compartir a Dios y glorificar a Dios. 우리는 MIS 교육을 성공적으로 En ese momento los jóvenes, 행복한 교제를 나누면서 하나님께 영광을 estos jóvenes con ese cuchillo largo 젊은이들은 이제 se estaban acercándose a la iglesia para quitar dinero, para amenazarnos y quitar dinero. 그래서 돈을 빼앗으려고 Pero en ese momento los policías que ya estaban 하고 있었다고 합니다. esperando
en oculto al recibir la denuncia previamente, en ese momento arrestó a todos ellos. ¿Cómo habrá conocido, cómo habré yo conocido esta verdad? Tanto yo como el equipo misionero no sabíamos nada y estábamos agradecidos con Dios de haber terminado bien el seminario internacional y volvimos a Nairobi. Y unos 10 días después, el pastor quien había realizado el seminario en la región de Mombasa nos llamó y nos explicó que esta, estas, que hubo esta situación. Estos jóvenes malvados, para ser liberados del policía, debía pagar mucha multa. Pero los padres de ellos, al no tener esa capacidad, pensaron que los chicos podrían ser liberados con la ayuda del pastor de la iglesia que realizó el seminario. Entonces dice que buscaron al pastor de la iglesia fila de Mombasa y les pidió que les ayudara. Entonces los padres le pidieron ayuda y ese pastor tampoco sabía todo lo que había pasado, pero cuando los padres de los jóvenes le comentaron esta situación, llegó a conocer aquello. Y así yo también llegué a conocer que hubo una situación bastante peligrosa. ¿Cómo alguien podría atrever a atacar si estamos compartiendo este evangelio de santidad, el evangelio del poder en el espacio del pastor? Aunque el equipo misionero ni yo conocíamos esto, Dios conocía todas las cosas y así tocó el corazón de una persona del barrio que no conocemos y así hizo que denunciara a la policía y así pudimos regresar sin ningún inconveniente. Todo es la gracia de Dios, doy toda la gratitud y gloria a Dios. Termino el mensaje. El río Chicago de Estados Unidos dice que estaba fluyendo de Chicago hacia Michigan. Pero cuando la población de Chicago se incrementó, el agua se contaminó y en el río al contaminarse hubo mucha incomodidad por el olor, por ese hedor muy fuerte. Y el gobierno estatal para solucionar esto dice que hicieron artificialmente para que el agua fluyera por el lado contrario, hacia Mississippi. Excavaron un canal nuevo y al elevar artificialmente la altura del agua, hicieron que el agua del río fluyera hacia el lado contrario. Como resultado de ello, el agua del río se volvió otra vez limpio y que se volvió a ser un lugar turístico. Ustedes también, esa madurez para ser un creyente más firme se ha detenido. Entonces espero que puedan intenten cambiar el rumbo de la corriente de su vida. No deben solo fluir así. Deben crear ese canal, sacar esos residuos sucios para que pueda fluir una agua clara. Elevar esa represa de la palabra para que ese río de gracia fluya desde el trono celestial. Está fluyendo bien esa agua de oración, esa agua de la palabra. Si hasta ahora no ha tenido frutos de crecimiento y madurez, deben cambiar el rumbo de la corriente de agua de su fe. Yo les dije 3 cosas hoy. Primero, que el centro de su vida debe ser Jesucristo. Segundo, que debe sobrepasar ese crecimiento e ir hacia la madurez. Tercer lugar, que se necesita el entrenamiento de la palabra con el evangelio de santidad. Oro en nombre del Señor para que la corriente de su fe fluya bien hacia la dirección de la madurez. Y al crecer la fe, también su carácter de fe y su vida también maduren y así sean creyentes más firmes. Oremos meditando en la palabra para que nosotros también seamos esos creyentes que dan frutos de la madurez espiritual. Oremos juntos. Buen Padre Dios, muchas gracias por permitirnos
dar muchos frutos a través del retiro de verano Manmin hace poco. Padre, aunque hubo mucho crecimiento espiritual, Padre, hay hermanos que no han logrado esa madurez espiritual. Padre, por favor, te pedimos para que nos permitas esa madurez espiritual y así ayúdanos a dar esos frutos del Espíritu Santo y que en nuestra vida también nuestro carácter madure, nuestro corazón madure y así ayúdanos a ser todos esos creyentes maduros. Ahora es tiempo de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Debemos cumplir la misión mundial con ese poder del pastor principal, con ese poder de la pastora principal. Ayúdanos a que todos los hermanos de Amén puedan alcanzar esa madurez con fe. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén.